Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Esta grabación la estoy realizando pasada la madrugada de los inicios del 20 de febrero de 2026. La verdad es que muchos de los que nos interesa el tema del misterio, sobre todo en lo que se refiere al fenómeno ovni, pues no estamos pudiendo dormir adecuadamente en esta noche. Estamos bastante impresionados y a la vez expectantes por la sucesión de cuestiones que están ocurriendo. Es por eso que grabo esto. Yo ya tenía grabado un programa para el día de hoy, pero las noticias se suceden así de rápido. Como ustedes saben, días atrás ocurrió un asunto bastante inesperado. Un podcast, como tantos que hay ahora, pero con millones de suscriptores y escuchas, tiene como entrevistado, bueno, el podcast de Brian Tyler Cohen, tiene como entrevistado al exmandatario estadounidense Barack Obama, el cual pues se han dicho muchas cosas a nivel político, a nivel incluso conspiranoico, pero aquí, dentro de todo, dentro de una conversación que tampoco era que estuviera fijada en el tema ovni o en las conspiraciones o en los misterios, surge el tema. Podemos observar a Barack Obama, que tenía en sus manos una taza que no dejaba de mover de manera ansiosa, y dijo ahí que él estaba convencido de que habían seres extraterrestres, aliens. El podcaster, el entrevistador, no le dio las vueltas que podría haberle sacado el tema, pero quedó eso, ¿no? Y además Obama dio unos datos extra, que esos seres extraterrestres no estaban en el Área 51, que él no los había visto, pero que él podía dar fe de que sí existían. Esto levantó un revuelo tremendo. Incluso los escépticos empezaron a decir que, pues así lo diga un expresidente de la potencia principal del mundo, no tenía ningún valor si es que no mostraba pruebas. Claro, porque el que quiere ser escéptico, pues así le muestres un alienígena al frente, no lo va a creer porque es prácticamente un asunto religioso para él, un dogma, no creer que eso exista. Muy bien. A esto respondió hace poquito, bueno, en una entrevista que le hicieron, no una entrevista preparada, sino simplemente pues lo abordaron a Donald Trump, el actual mandatario estadounidense, y él criticó la postura de Barack Obama. No dijo que era mentira, no dijo que los alienígenas no existieran, sino simple y llanamente que Barack Obama había tenido pues la imprudencia de mencionar algo que era información secreta, información clasificada de los Estados Unidos. Por ahí, por algunos gestos que tuvo, por algunas cosas, dio a entender que pues Barack Obama había cometido un gran error. Pero poco después sale un comunicado, un tuit también de Donald Trump, diciendo que él va a ordenar a las instancias que sea necesario que se desclasifique, que ya ha visto de que la gente está muy interesada, como si eso no se supiera desde siempre, en la realidad o mentira del fenómeno ovni, de la presencia extraterrestre, la presencia de seres no humanos inteligentes que pudieran estar interactuando con nosotros y con nuestro mundo, pues iba, como digo, a ordenar que se desclasificaran estas cosas, se desclasificara lo que hubiera en el ámbito militar y demás sobre el asunto extraterrestre. Esto es lo que ha levantado revuelo hace poquito, porque ha ocurrido esta noche, y por eso quiero hacer esta salvedad. Vamos a ver qué ocurre. Es una noticia que está en desarrollo, siendo en este momento más de las 12 de la noche, como digo, del 20 de febrero de 2026. Porque lo que vamos a escuchar a continuación es algo de lo que conversamos con el amigo Masaru Wechi, que es habitual contertulio de Misterios al Anochecer, pero cuando todavía no había ocurrido este asunto de la respuesta, por llamarle así, de Donald Trump hacia esto que dijo Barack Obama, ¿no? ¿Y qué es lo que se buscaría? ¿Por qué tanto revuelo? Quizá para tapar las cosas turbias que están saliendo a la luz con ciertos archivos que todos sabemos cuáles son, utilizar nuevamente el fenómeno ovni y los temas de misterio como una tapadera, como ya dije, una cortina de humo, como algo para distraer la atención. Puede ser,
Se ha empleado eso, se ha empleado también ciertas modas, ¿no? De pronto ahora todos hablan de esa tontería de los Terians, ¿no? Estos que parece que se identifican o creen ser animales, y la gente muy divertida haciendo memes al respecto, y por debajo, pues siguen haciendo las élites del mundo de las suyas y creen que ya pasaron piola. Por otro lado, también Maneli Derakhshani, un físico de primer nivel, no cualquiera, pues ha mencionado que, de acuerdo a sus investigaciones, hay más del 50% de probabilidades de que en la superficie de la Luna o inmediatamente debajo existan huellas, de construcciones, mejor dicho, construcciones o restos de una civilización, no sabemos si antigua o actual, pero en general de que por ahí alguien ha estado construyendo cosas y no hemos sido los seres humanos. ¿Y esto cuándo se da? Cuando ya no falta tanto para la misión Artemis a la Luna, que pues va a llevar justamente a un grupo de hombres y una mujer también, a no quizá lunizar, pero sí estar en órbita lunar e incluso llegar a estar lo más lejos que supuestamente el ser humano ha llegado del planeta Tierra. Todo esto está muy junto, da bastante que pensar sobre si será una cortina de humo, una maniobra de distracción, pero igual es interesante. Quién sabe si como parte de la maniobra de distracción, al final Donald Trump termine desclasificando cosas que son reales y sea una manera inesperada pero real de que se acepte lo que para muchos ya es un hecho que no necesita mayor comprobación, la presencia de seres de otros mundos interactuando con nosotros, con nuestra esferita azul en la que vivimos. Bueno, ahora sí, a continuación, la entrevista que le realicé hace 2 días al amigo Masaru Wechi, la entrevista que le realicé hace 2 días al amigo Masaru Wechi, como yo le digo cariñosamente, el filósofo del misterio. Vamos a reflexionar de distintas cosas. Y recuerden, lo vuelvo a recalcar, que esa entrevista fue realizada hace 2 días atrás, cuando ya había hablado Barack Obama, pero todavía no había salido la respuesta de Donald Trump, para ponerlos en contexto. Un gran saludo, misterios al anochecer. Y en este momento se encuentra sobre ruedas, porque está asistiendo a esta cita desde la parte trasera de su auto. ¿Qué tal, Masaru? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Cómo estamos, Fernando? Ya me conoce todo el mundo, soy el marciano residente del canal. Un gusto nuevamente hablar con tu audiencia. Y qué bueno nuevamente poder reunirnos a conversar de las cosas que están pasando en este momento, porque el mundo está medio de cabeza ahora último, ¿eh? Y imagínate tú, primero en un podcast sale Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, que yo no puedo dejar de pensar en el lenguaje corporal de Barack Obama cuando estaba hablando de esto. No dejaba de manipular la taza, estaba ansioso el hombre. Yo no ¿Verdad que sé, sí, no? Se le nota yo, la ansiedad, ¿eh? sí, yo no sé si tenía esa taza agua de azar o tenía café que tenía, pero el hombre estaba que era su taza favorita o no sé qué, cuando de pronto dice que él está seguro de la existencia de extraterrestres, eso sí que no están en el área 51, con lo cual ya está dando bastante información y otras cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que tenía miedo de que por hablar mucho le hagan un Kennedy. Todos sabemos lo que es eso, ¿no es así? Muy bien, porque se dice que también JFK quería, entre otras cosas, revelar al mundo la verdad de los seres extraterrestres, pero lo enviaron a conocer el cosmos, ¿no? Lamentablemente de forma incorpórea, antes que hiciera esas cosas, porque, bueno, en fin, yo hasta ahora no entiendo por qué las grandes potencias no quieren aceptar lo evidente que es la presencia de inteligencias no humanas, como dirían por ahí algunos, entre nosotros. Ese es uno. De ahí también un conocido físico mencionando que él está seguro, con una probabilidad superior al 50%, de que existen evidencias físicas, vale decir ruinas o algún tipo de estructuras de origen extraterrestre en nuestro satélite que vemos todas las noches, excepto cuando hay luna nueva, obviamente la luna. Y otras cosas como por ejemplo el amigo Mario Segarra, que ha salido y lo tengo por acá, lo tengo en físico, como debe ser, vivo el formato físico. Salió en el diario Expreso el artículo, justo a todo color y en la página central, ¿no? De lo que él ha dicho sobre este supuesto platillo volante que habría caído en la zona de Otao, en la provincia de Huarochirí, perteneciente a Lima, hace ya algunas décadas, y que ahí todavía estaría enterrado el cadáver de este supuesto ser de otro mundo. Bueno, y hay otras cosas raras, ¿no? Como los Terians y esta gente que se cree animal porque ya está harta de la humanidad, no sé. O sea, el año está empezando potente, Masaru.
¿Qué nos puedes decir de esto y de mucho más? Porque Misterios al Anochecer es actualidad del misterio, por supuesto, también el pasado de los enigmas. Cuéntanos, por favor, amigo Mazar. Sí, esta semana es una semana bastante interesante, ¿no? Lo que está pasando, no sé, bueno, Obama ya, ya se marcó una, aunque no es la primera vez que Barack Obama habla del tema extraterrestre. Ya anteriormente lo ha comentado, incluso ha sido en shows de prime time, en el show me parece que era Jimmy Kimmel, me parece, cuando lo interrogan y justamente él, curiosamente, pues dice, pues no puede conversar acerca del tema. Con esta sería la tercera vez de las que yo me acuerdo, en verdad. Esta vuelta me da la impresión de que lo agarraron en frío, en verdad, al momento en que le hacen la pregunta, porque es esta sección de justamente del podcast en que empiezan a soltarle y darle preguntas sueltas, y son preguntas que incluso las sueltan y va a la siguiente como una metralleta, y es la razón por la cual tampoco el periodista o el conductor pues no le suelta una pregunta relacionada a eso, sino que tiene su lista de preguntas que va soltando, y por eso es que no insiste o no explaya la pregunta. Tuvo suerte Obama, que justamente fue en esa sección la que él responde, pero definitivamente, como tú dices, sí se le ve la manera en que aprieta los labios, se nota que realmente lo agarran de sorpresa. Creo que se le escapa incluso al momento de decir si los extraterrestres existen, salido de Obama, de sus labios. Y después el tema este de que él no ha visto nada y que en Área 51 definitivamente no hay nada, pues, ¿no? Y de ahí ya le salva la campana con la otra pregunta, pues definitivamente. El hecho de que De que él físicos estén dice hablando de que él no ha visto, de que él cree, pero él no de ha que él visto. no ha visto, ¿no? Que le gustaría Ajá. ver, pero no ha No, él, visto. él dice, no, sí existen, él dice que Ujú. existen. Lo curioso de esta vuelta es que es la afirmación que él da, pero sin embargo, como te digo, no es la primera vez. Siempre está este punto esquivo de no querer decirlo de frente tal cual, ¿no? Esta corrección que él hace ahí, pero ya cada vez esto pues ya es más difícil de cubrir, de ocultarlo, pero también creo que es el momento, ¿no? O sea, este momento en el cual está el run run de que Trump quiere decirlo, ya quiere revelar el tema OVNI, la verdad OVNI el 8 de julio, y Ajá. que esto, según lo que básicamente soltó el informante, que es un cineasta de documentales. Este hombre pues mencionaba que él obedecía al miedo de que otra nación se adelantase con la información, y conociendo pues el ego de Trump, definitivamente pues lo que más quiere es ser él el presidente que se ha recordado como el que revele el tema OVNI en sí, ¿no? El primero en revelar el tema OVNI. Así Entonces, es. Yo creo que Obama de ahí lo va a castigar Michelle por hablar mucho. o tal vez es una A ver. jugada para poder adelantar un poco el asunto, o me refiero a que ya, si es que realmente él está pensando el ser el primero y está tratando de mover la ficha antes para que no lo haga Rusia o no lo haga China, y que Obama lo mencione, quizás esto ya es para ponerlo un poco nervioso, no voy a hacer que los demócratas le quiten justamente la oportunidad. Entonces, yo creo que esto podría ser un poquitín o ir un poquitín por ese lado, ¿no? Ujú. Entonces, podría ser sí, pero también, como siempre ha sucedido, pues el tema UFO siempre ha sido o se utiliza mucho para poder distraer la opinión pública ante grandes eventos, ¿no? Y definitivamente ahora tenemos este movimiento geopolítico que, que está juntando la tercera parte del poderío naval de Estados Unidos alrededor de Irán, por ejemplo. Ujú. Es un momento en que la gente está muy tensa con esto. Ha salido un reporte en Estados Unidos también de que como nunca el desempleo pues ha caído mucho, ha subido muchísimo, perdón, el desempleo, y, y los medios están tratando de pintar todo lo contrario, ¿no? Con información totalmente contraria.
haciendo cálculos engañadizos diciendo que realmente ha subido el empleo cuando realmente no es. O sea, básicamente esa es la comparativa de los últimos 2 años y dices que sí ha subido el empleo, pero después haces la comparativa con los últimos 10 y te das cuenta que en ese periodo estamos en el periodo más bajo, pero lo comparas con un año, en el caso anterior, lo acompañas en un periodo más cortito, que es justamente el periodo en que había un bajón y que subes un poquitín y parece que hay una gran subida, ¿no? Entonces, esta información contradictoria también, pues, necesitan algún tipo de cortina de humo. La pregunta es, o se irán por los ovnis o se irán con un conflicto en Medio Oriente, ¿no? Cualquiera de los dos que sea nos va a afectar a todos, ¿no? Definitivamente no nos hemos puesto a pensar, creo que la única que se ha puesto a pensar acerca del asunto es esta representante del Banco de Inglaterra que pidió al Ministerio de Economía de Inglaterra que hiciese planes de contingencia para ver cómo atajar la economía si es que se revelase el fenómeno OVNI. Y creo que es la única que ha pensado básicamente en el asunto. Y no sabemos realmente si es que en este momento o el 8 de julio se hace una revelación de tal caso, pues cómo reaccionará el mundo en sí, desde la religión, pasando por la ciencia, pasando por la economía, ¿no? Nos afectaría Ajá, ahora, muchísimo. Y si pasase lo segundo, lo de Irán, también nos va a afectar con el combustible. Así que cualquiera de las dos situaciones está bastante grave, en verdad. hablando de Irán y del tema de la conspiración, no sé si tú escuchaste dentro de todo lo que se cuenta en redes, todo lo que se cuenta en la gran carretera, como decían antes, la gran autopista de la información que es la Internet, que cuando se produjo todo este asunto de, bueno, las incursiones de Estados Unidos básicamente en Irak hace ya tanto tiempo, ahora lo han reflotado algunos con el tema de Irán respecto a que, claro, hay razones geopolíticas, hay razones económicas, hay razones de muchos tipos de las que se pueden especular libremente, pero que también habría un interés, se puede decir, esotérico, ¿no? En el sentido de que ya sabemos a qué está ligado el tema de la zona de Mesopotamia, de Irán, ¿no? En la antigüedad, a cuestiones astrológicas, pero también, dicen algunos, a portales a otros mundos, a antiguos dioses que no eran tan buenos y que podrían ser invocados. Se está hablando mucho de esto, ¿no? Pero en referencia a otras cosas más turbias que también han estado saliendo, eh, como ciertos archivos, ¿no? Que han estado y siguen estando en la prensa mundial. Entonces, por ahí leía, ¿no? Que qué tal si también hay ese interés en invadir Irán, porque por ahí habrían reliquias, habría una serie de objetos tomados por sagrados, una serie de elementos, porque detrás del poder, así sean los países que se precian de ser más laicos, menos creyentes y más materialistas, pero hay unas corrientes esotéricas, quizá unas instituciones incluso como sociedades secretas, que son creyentes, lamentablemente creyentes en el mal y que valoran este tipo de objetos antiguos para invocar no sabemos a qué clase de porquerías espirituales, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Masaru? Tú siempre... Pues básicamente sí. Hay en este momento, pues sí, ¿cómo podría decirlo? Un ambiente pesado por lo que está pasando con el tema de los documentos que se han liberado, que no lo vamos a atacar aquí, ese es otro tema diferente, pero también, eh, tal vez para entenderlo, este ejemplo pueda servir, que es algo real, ¿no? Alguna vez te comenté, la otra semana estuvimos hablando acerca de cómo es que quizás la mente afecta pues la realidad. Estaba este experimento de estos aparatos que son, ¿cómo se llaman? Los generadores de resultados aleatorios, que básicamente cuentan pues los unos y los ceros cuando uno tira una moneda y lo que buscan es hacer estadística, ¿no? Son aparatos que solamente hacen números aleatorios, ¿no? Pero empezaron a experimentarlo en la Universidad de Princeton para ver si es que la mente podría alterar esto, ¿no? Entonces hacían pruebas y sí había un ligero cambio, pero no tenían una manera de poder probarlo a gran escala, ¿no? Se hizo casi una centena de estos aparatos para colocarlos en diferentes partes del mundo, cada uno lo llevaba a su casa y empezaba a experimentar ahí, a ponerse a pensar en cambiarle los unos y los ceros al aparato al momento de generar estos números aleatorios, ¿no? Pero cuando sucedían cosas muy grandes, que podían hacer que todas las personas en ese momento tuviesen la atención a un evento que sea pues, dramático en sí, estos números empezaban a cambiar de manera notable, ¿no? Y se notó mucho con la muerte de la princesa Diana y con el 11 de septiembre. Y lo curioso
es que este cambio en los números aleatorios empezó incluso segundos antes de que se estrellase el primer avión en en las Torres Gemelas. Como que este estado de tensión afectase incluso a estas máquinas en el mundo físico antes de que se provocase el mismo evento, segundos antes, como este sentimiento que tienen los animales antes de que empiece un terremoto, algo parecido. Si es que la mente puede afectar la parte física de esa manera, pues hay personas que definitivamente buscan aparatos, digamos, mágicos, por decirlo de una manera, pensando, creyendo que pueden alterar la realidad en sí, ¿no? La ciencia, pues, tiene experimentos para poder comprobarlo, como el que te acabo de comentar, pues hace milenios hay personas que piensan una cosa parecida y utilizan quizás este tipo de aparatos mágicos, por decirlo así, como un vehículo o un canal para poder amplificar quizás esas fuerzas, ¿no? No sé si es que realmente el propósito de ir a Medio Oriente tenga que ver con la búsqueda de estos aparatos en este momento, pero sí creo que Medio Oriente es una parte importante para esta gente, que es importante porque los conflictos del fin del mundo básicamente están en ese telón, ¿no? Y hay gente que realmente cree que el apocalipsis tiene que acelerarse para poder obligar a que Cristo retorne, ¿no? Y eso es muy serio, ¿eh? Te estoy hablando de gente muy, en puntos muy importantes dentro de la política dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí puede haber un interés importante para tratar de acelerar y provocar algunas cosas y tiene que ver mucho con Medio Oriente. Bueno, pasando a otra de las noticias de actualidad del misterio, ¿qué opinas tú sobre lo que ha dicho este físico Maneli Derakhshani respecto a más de un 50% de probabilidades de que hayan estructuras construidas por seres de otros mundos, ni más ni menos que en la Luna? Ahora que también se Pues está acercando la fecha de la misión Artemis, que llevará, después de mucho tiempo supuestamente, a un conjunto de seres humanos a la Luna. Y para hacerlo acorde a lo que pues ahora se estima como conveniente, van a incluir dentro de su tripulación a un hombre, como suelen decir, de color o afroamericano, un hombre de raza negra, y inclusivo, también ¿no? a una mujer, ¿no? Entonces, está bastante plural el grupo de personas que va supuestamente a ir a la Luna. En este caso van a convertirse en los seres humanos que van a pasar oficialmente mayor cantidad de tiempo fuera, no, mayor cantidad de tiempo no, que van a estar más lejos de nuestro mundo en cuanto a la órbita que van a seguir alrededor de la Luna. Y justo sale este físico, Maneli Derakhshani, a decir, ojito que en la Luna hay muy probablemente estructuras construidas por otras civilizaciones. ¿Qué opinas de esto, amigo Masaru? Siempre con las En el ideas que 2001 nos dejan En el pensando. 2001 tuvimos el Disclosure Project con nuestro amigo Stephen Greer, ¿no? El principal activista del mundo ufológico, ¿no? Aunque no todos en el mundo ufológico estén de acuerdo con Stephen Greer. Y dentro de las personas que fueron a declarar en esa conferencia que hizo en el National Press Club en Washington, ese 2001, había una persona que trabajaba en la NASA, era una mujer, no recuerdo el nombre en este momento, que ella atestiguaba que muchas de las fotos donde se veían construcciones dentro de la luna eran retocadas con un aerógrafo, básicamente, y que eran sumamente censurados, ¿no? Y que era una práctica común, incluso que ya los técnicos de la NASA realmente no les afectaban, sino que ellos entendían bien qué cosas es lo que tenían que hacer y procedían básicamente a hacer este censurado y no lo mostraban a la gente, ¿no? Eh, de esto, de lo que sucede o de lo que hay en la Luna, aparentemente lo saben de hace mucho tiempo, pero lo curioso es que si esto es tal cual, pues entonces dentro de toda esta historia no solamente está Estados Unidos, sino también por fuerza tiene que estar Rusia también en conocimiento de esto, porque ellos son los que también han logrado hacer expediciones hasta allá. La luna está bien explorada, la luna está muy bien mapeada, mejor que incluso el fondo marino. Por lo tanto, todos aquellos que han puesto tecnología para poder hacer la exploración lunar, tanto de manera presencial como que pasa con todo el proyecto Apolo,
o si no con los rusos, o los que han puesto satélites ahí, ahora en los últimos años con China, pues tienen que estar completamente enterados, si esto es real, pues tienen que estar completamente enterados acerca de lo que pasa o de lo que pasó, porque aparentemente estos restos de construcciones son justamente restos, no es como encontrar Machu Picchu o una cosa parecida en la Luna. El testimonio de que hace mucho tiempo hubo algún tipo de asentamiento ahí. Pero si esto está orquestado de esa manera, significa que los gobiernos no solamente lo ocultan, sino que están asociados para poder ocultarlo, ¿no? Se trata de hablar de que hay una competencia para poder ocultar esto. Hay una carrera supuestamente espacial en pos de la ingeniería inversa para ver quién es el primero que llega a, a, a a desarrollar la tecnología que se ha podido recuperar de los restos y de las naves que han sido estrelladas, pero sin embargo vemos por otro lado que aparentemente hay algún tipo de cooperación entre ellos para encubrir ciertas cosas. Entonces no sé hasta qué punto hay competencia y hasta qué punto hay colaboración, pero sí lo que se puede ver es que hay un propósito común de que la gente no lo sepa, por lo menos no ahora. Sin embargo, pues como vemos en las noticias, con respecto a lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, con la presentación de nuevos denunciantes, pues también hay una parte que pareciera que estuviese peleando para que esto se descubra de una vez, se revele y se hable de una vez. Y quizás Trump está en esta coyuntura, ¿no? Está justamente este rumor de que el 8 de julio lo quiera decir, pues no sé si será verdad, no sé si será mentira. No, ya en otras ocasiones se cree que ha habido presidentes que han intentado hacerlo, pero al ver la magnitud de lo que podría ser el fenómeno en sí, nosotros seguimos pensando en marcianitos. Últimamente estamos pensando sí en seres interdimensionales en sí, pero quizás lo que está en juego es el conocimiento mismo de lo que viene a ser la realidad en la cual vivimos. Y quizás esta información es lo que les detiene para poder contar lo que está pasando. Lo que aparezca en la luna, pues si es que se revela, pues habría que explicar otras cosas más. Yo creo que no algo tan mezquino como todo lo que se ha hecho para ocultar el tema extraterrestre, incluyendo muertes, incluyendo atentados, incluyendo arruinar carreras de muchas personas, silenciar las pruebas, arruinar las vidas de muchas personas en sí, sino eh, algo mucho más fuerte, que sea un tema existencial realmente, lo que quizás les detenga a contar el porqué o el tema de que no estamos solos en el universo. Quizás tenga que ver con nuestra propia realidad misma. Es un tema ontológico definitivamente. Así es, exactamente. Masaru, tú brindas clases para Marte Estudios Perú, justamente sobre el tema OVNI, pero desde una perspectiva filosófica, desde no simplemente la narración de casos o sobre, digamos, una reflexión superficial, sino que tú te adentras en la posible naturaleza, en lo más profundo del fenómeno. Y ahora que he estado asistiendo a las últimas clases, pues has estado tocando el tema de la unión entre el fenómeno ovni y lo paranormal. El fenómeno ovni y la espiritualidad, el fenómeno ovni e incluso la vida después de la muerte. Coméntanos algo al respecto, porque este es quizá la cara que más me fascina personalmente del fenómeno, porque yo creo que al final todos son simplemente distintos puntos de vista de una misma realidad, que eso sí está bien difícil llegar a verla en su conjunto, creo que nos estallaría la cabeza. Pues lo acabas de resumir tal cual. Estamos hablando quizás, cuando hablamos del tema parapsicológico, cuando hablamos del tema, o sea, desde el tema paranormal, desde el tema esotérico, desde el tema espiritual, cuando hablamos desde el punto científico, incluso con lo último que se está revelando con el tema ufológico, pues estamos hablando del mismo fenómeno. Eh, Cada vez hay puntos en común y que apuntan hacia esa teoría en sí.
Y esta parte absurda del fenómeno es lo que también llama muchísimo la atención, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo justamente ahora en clase en la cual te estuviste acerca del momento en que Estados Unidos decidió desarrollar los primeros aviones jets utilizando la tecnología de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían logrado utilizar crear un avión a propulsión a chorro, un jet, pero lo empezó a utilizar en el campo de batalla aéreo muy tarde, ya cuando tenían la guerra perdida. Pero Estados Unidos, con la operación Paperclip, que se llevó a todos los científicos alemanes con amnistía hacia Estados Unidos, pues se trajo también este proyecto. Pero cuando lo empezaron a desarrollar, lo primero que querían es que nadie se enterase de que realmente estaban desarrollando un avión que no utilizaba propel, que no utilizaba hélices, sino que se impulsaba a través de jet, básicamente, ¿no? De un motor a reacción. Entonces, lo que básicamente hacían era camuflarlo como si fuese un avión, pues de propel, le colocaban una hélice al frente y lo disfrazaban así, pero cuando tenía que volar, pues tenían que quitarle la hélice, que realmente no servía para nada. Y cuando volaban, pues el temor era, y si la gente veía ese jet volando, pues qué cosa es lo que iban a decir. Entonces lo que se le ocurrió al piloto en ese momento fue agarrar y disfrazarse de gorila, ponerse una máscara de gorila y volar el jet, y si es que veían al avión soltando los aires y si podían acercar lo suficiente a algún otro avión, si es que se tropezaba con algunos otros aviones en medio de su vuelo, pues si trataban de identificar quién piloteaba, pues veían a un gorila piloteando un avión. Entonces tú Pero como piloto te bajabas, ¿en qué mente pues insana se ocurre imagínate, ponerse una máscara de gorila para pilotear un avión? O sea, no sé, pero es una habría otra genialidad, manera. dime que es una genialidad porque si tú te bajas del Poner, avión y tú te bajas y le dices, acabo de ver un avión que no utiliza hélices. Sí, sí, es un avión y lo estaba piloteando un gorila. Anda, estás loco tú. Y automáticamente esa información, por más que sea verídica, ya nadie te la va a creer. Nadie te la va a creer. Entonces, dentro del fenómeno ufológico tenemos justamente esos absurdos, extraños, en los cuales cuando tú se lo cuentas a alguien, tú mismo, muchas personas se dejan de contarlo justamente por el miedo a la exposición y al ridículo, ¿no? Ahora uno se pone a pensar, si yo veo un ovni, pues yo lo cuento, ¿no? Y cualquier persona agarra y dice, sí, vi una luz en el cielo, normal, hasta ahí va normal. Pero aquellos que tienen estos fenómenos de abducción, aquellos que tienen estos fenómenos de contacto, en los cuales pasan cosas tan raras como agarrar y ver a Jesucristo rodeado de extraterrestres, ¿cómo lo contarían? Entonces, cuando ven ese tipo de fenómenos en los cuales ven, como el que tú el que comentaste hoy en clase, de una persona ve a su madre fallecida en medio de extraterrestres, en medio de un episodio de abducción o un episodio de contacto, ¿cómo lo vas a contar? Tú te lo pensarías dos veces antes de contar esta situación. Entonces, este absurdo que se muestra muchas veces, quizás tenga que ver justamente con el fenómeno de esta conciencia a la cual todos estamos conectados. La manera en que estos seres, al estar conectados a una conciencia no local, a la cual estamos también conectados nosotros, ellos puedan ver nuestros miedos, puedan ver aquellas cosas que también son para nosotros esperanzadoras y que nos generan confianza. Es así, y esto se duplica en otros fenómenos, por ejemplo, los encuentros cercanos en la muerte, los CCM, las experiencias cercanas a la muerte, en los cuales, pues, ¿quién viene a recogerte? Tu madre, tu padre fallecido, o si no, ojo que hay mucho cuidado en esto, porque si uno estudia a Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, o a Moody, en las investigaciones siempre cuando se ve estos seres que te recogen, desde Buda, Jesucristo, y aparecen los parientes que te recogen, siempre que los que te recogen no son parientes que estén vivos, son parientes que han fallecido, ¿no? Entonces aquí hay hasta cierto cuidado en la selección, por lo tanto, si estos seres, de una u otra manera, al momento de hacer contacto, sea una adopción, sea una experiencia cercana a la muerte, que quizás comparte al mismo espacio que al cual llamamos espiritual, quizás sea un espacio tal vez, por decirlo dimensional, quizás el espacio mismo de la conciencia, hay hasta un criterio de selección para poder escoger lo que están sacando de nuestra mente. No es solamente una imagen amigable, sino es una imagen que debe tener cierta lógica si es que yo quiero generar confianza
o debe ser totalmente ilógica y totalmente absurda para poder disuadirnos de contarlo o asustarnos en sí. El propósito, pues aún no lo sabemos. Cualquier ufólogo, cualquier investigador, tanto de lo paranormal como de la conciencia, no podría decirte cuáles son los propósitos de que estas situaciones sean tan absurdas en sí. Pero tampoco, esto lo que demuestra es que básicamente no hemos terminado de entender las intenciones, los propósitos que ellos tienen para con nosotros. Y ese es quizás el punto más extraño dentro del fenómeno. Ahora, tú comentabas y mire que dentro de las clases que tenemos semanalmente en Marte Estudio, tenemos gente impresionante dando temas que realmente llaman mucho la atención, ¿no? Desde el comandante Julio Chamorro hablando de su experiencia como fundador también de de la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea, que nadie sabe que teníamos y que tenemos una oficina de investigación OVNI en la Fuerza Aérea del Perú, o a Yore Presencia, que de cuando en cuando se presenta también, que es la persona más académica en el tema ufológico en el país, que tiene temas muy interesantes y buenísimos al momento en que da las clases semana a semana, pero al momento en que yo trato de tocar estos temas que son más marginales quizás en el tema ufológico, hablar acerca de la conciencia, de la misma naturaleza de la realidad, es es porque realmente entiendo que en algún momento este fenómeno va a estallar, sea que lo cuente Trump, sea que alguno de los denunciantes en el Congreso un día se traiga el video revelador, sea que ellos se manifiesten de alguna manera. Hoy día hablábamos de clase y en la clase empezamos a hablar acerca de la posibilidad de que si hay una conciencia en el universo, y si es que la inteligencia artificial llegase a generar conciencia como se está esperando, quizás esta sea la primera en poder detectar esta conciencia no local en sí, al descubrir patrones extraños dentro de la realidad, y que quizás incluso podrían haber conciencias no humanas que estuviesen conectándose en este momento con la inteligencia artificial y nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta porque no sabríamos realmente si esto es parte del desarrollo de la misma inteligencia artificial o es que hay algo más detrás de ello. Pero son fenómenos que en algún momento nos van a explotar en la cara. Y si no hemos pensado acerca de esto, si no le hemos dado, no nos hemos puesto a pensar y reflexionar acerca de esto, incluso el impacto que esto podría suceder, pues entonces, como investigadores, creo que estaríamos dejando un hueco muy grande. Y al momento en que se revele que ellos existen, se revelen que hay algo más, o nos revelen incluso la naturaleza de la existencia en sí, pues todos ellos van a dar la vuelta, y a los que creyeron tanto tiempo locos, como tú, como yo, hablando de este tipo de fenómenos, van a mirarnos y van a decir, ¿y ahora qué? Y la pregunta es si es que nosotros vamos a saber responder en ese momento a esa pregunta. Por eso el investigar de esta manera marginal, digamos, el fenómeno, no solamente en que se vio una nave, una luz, lo vieron tantas personas, ha habido un registro, la foto que tanto reclaman, el video, claro, ¿por qué diablos el celular? Nunca? Yo he tenido un ovni delante mío, o sea, lo he visto en Cusco, tenía una cámara colgada del cuello y fue tan repentino que no lo pude grabar. O sea, estas cosas cuando pasan te dejan lelo y no sabes cómo reaccionar porque estás viendo algo que diablos, esto rompe totalmente tu manera de pensar y de concebir el mundo. Pero no nos hemos puesto a pensar si esta realidad en verdad existe, si estos seres están interviniendo o están interactuando con nosotros, el por qué, cuál es la razón, por qué esta gente con tanto poder lo calla con tanta vehemencia. ¿No será solamente un tema de capricho económico, de poder, de juego de competencia entre países, naciones? ¿O es que hay una verdad detrás que es mucho más grande, que revelarla realmente podría generar un caos, no solamente el de que no estamos solos en el universo, sino que nos cuestione justamente la misma idea de la realidad en la cual vivimos, nuestra propia realidad como seres dentro del universo, o sea, nuestra propia existencia en sí, ¿no? Entonces el tema es mucho más ontológico y estas cosas sí se deben estudiar desde el punto de vista de la ufología si queremos ser responsables con el fenómeno, responsables con lo que podría pasar y cómo nos afectaría.
¿Y cómo evitaríamos que la gente empiece a tirarse de los edificios y cosas parecidas cuando esto sucede? Ujú. Lo cual sería en realidad una reacción bastante, bueno, no voy a decir una palabra fuerte, una reacción más instintiva, más animal que propiamente humana, ¿no? Porque lo concreto es que hay seres de otros mundos que nos visitan. ¿Por qué pensar que ese es el fin del mundo? ¿Por qué pensar que es un peligro para nosotros necesariamente? Pero la Es gente que, tiene ese pensamiento catastrofista, ¿no? Como que si hay algo que desconocen y de pronto se hace realidad, tiene que ser algo malo y además va por ellos. O sea, tan importantes son que va por ellos. pues básicamente, si es que la realidad en la cual estamos, o lo que está detrás, o lo que está a punto de revelarse es, qué sé yo, desde este pleito o esta lucha del bien contra el mal, si realmente todo esto se resume en Dios y el diablo, o si es que realmente los reptilianos son los que manejan las élites o este tipo de cosas, pues pareciera que cualquier tipo de conspiración ahorita en este momento fuese válida, ¿no? O sea, lo que va pasando o lo que está sucediendo, pues, en el mundo, que es lo que iniciamos esta conversación, pues realmente es como que si todos los acontecimientos apuntasen a todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? Por eso estudiar el fenómeno ufológico o como el fenómeno paranormal, o si no, el fenómeno espiritual mismo, o todas estas cosas que nos han llamado la atención desde prácticamente desde siempre. Básicamente el centro es la ontología de nuestra ontología, nuestra propia existencia, la razón de nuestra existencia, la manera en que existimos, el por qué existimos. Y creo que al final eso es lo que vamos a descubrir si es que esto se revela. Eso es lo que vamos a empezar a discernir. Y si este fenómeno es tan antiguo como el mundo, ya sucedía anteriormente y nada nos pasó durante toda esta evolución del mundo, pues no tiene por qué pasarnos más adelante también, si es que logramos adaptarnos con esto y a evolucionar con esto también, ¿no? Y creo que lo más importante es que, y creo que está en las leyes de la evolución misma, ¿no? La primera regla, la más importante, es aquel que se adapta más rápido sobrevive. Pero para adaptarse, pues estos temas los tenemos que discutir. Así es, justamente, Masaru. Yo había contado una cuestión que me pasó, se puede decir, no un testimonio porque no me ocurrió a mí, sino que yo lo escuché. ¿Te acuerdas que lo conté cuando estábamos ahí Uh charlando -huh. sobre estas temáticas, ¿no? En la sala de Marte Estudios. Resulta, amigos, voy a contarles, ¿no? Para que vean cómo el misterio está presente en cada momento. A veces, cuando menos lo pensamos, estamos simplemente ocupados en otras cosas y se aparece. Resulta que, estando yo en la ciudad de La Oroya, al igual que lo estoy en el momento que estoy grabando esto, pues tomo, como cada fin de semana, un auto para ir a la ciudad de Lima, para retornar al menos el fin de semana. Y de pronto, pues era un auto particular, simplemente lo tomé ahí en la carretera. Y la persona que iba conduciendo era cristiano evangélico practicante, estaba hablando de eso con su señora, con un amigo también que iba ahí en el auto, y obviamente estaba escuchando todo porque estaba ahí, ¿no? Y empiezan a hablar de temas de Dios, de ángeles y demonios y todo esto, y de pronto el chofer cuenta una experiencia que él refiere que le ocurrió en algún punto de la provincia de Huarochirí, una de tantas noches que se dirige hacia Lima y de ahí vuelve. Él decía que vivía en Jauja. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Que en una ocasión él está con su auto y le parece ver en algún punto, como decimos, de la oscura carretera que transita por Huarochirí, es la carretera central, como que una persona está parada en medio de la noche y le hace una seña, ¿no? Como para que él se detenga. Entonces, pues él dijo, puede ser alguien que si no lo recojo yo, no lo recoge nadie. Pero al momento que él se detiene y mira a la persona para indicarle que suba al auto, pues ya no hay nadie. Entonces a él le extraña, dice que raro, de repente ha pensado que no iba a parar y se ha metido, así que baja. Pero efectivamente no había ni rastro de ninguna persona, ni huellas, nada, y él escucha un sonido. Un sonido que primero no sabe identificar y después era como una especie de risa, era como un jar jar jar, y ustedes ya saben a qué voy. Entonces él se acordó
de ese mito, aunque hay gente que asegura que lo ha escuchado, ¿no? La jarjacha o jarjaria, justamente tomado el nombre de esa risa demoníaca que se escucha cuando se asume que está cerca. Y él lo que hace es, pues, primero se asusta, pero le gana quizá la curiosidad y se mete, era una especie, dice, como de campo de cultivo, se mete a buscar qué de dónde, y el sonido era como que se fuera alejando, como si estuviera jugando a acércate, pues sígueme, ¿no? Y hay un momento en el que él se harta y simplemente lo reprende en el nombre de Cristo, se regresa a su auto y, bueno, se va para Lima, de ahí al día siguiente se va para Jauja y olvida el tema, lo toma como una anécdota, de repente le pareció, quizás estaba muy cansado, pero resulta que en su casa él afirma que en medio de la noche escucha un ruido dentro de su patio, como que había alguien afuera, un patio exterior en realidad, según contaba, y no era que fuera un ratero, no era una persona que estuviera por ahí caminando, sino él dice que era el mismo sonido, como de jar, jar, jar. O sea, como que desde su punto de vista este demonio, porque así dijo que para él era un demonio, lo había seguido sin que se dé cuenta, ya que él había bajado, lo había entre comillas correteado, le había seguido hasta su casa, ubicada a tantos cientos de kilómetros. Entonces él lo que hace es, nuevamente es ponerse, salir, ir a la búsqueda de esto, pero ahora sí lo ve. Y él dice que lo que observa es una figura como de una llama o algún tipo de camélido andino, pero que no se veía el animal, sino como que fuera la forma, en sombra. Y eso sí, un par de ojos rojos brillantes. Obviamente le asustó, pero lo que hizo fue empezar nuevamente a reprender en el nombre de Cristo, recordemos sus creencias, ¿no? Y dice que en ese momento este ente, ser lo que fuera, lo que hace es no irse corriendo, no salir hacia el aire, sino prácticamente explotar como si fuera de humo, como si fuera un, no sé, algo así, ¿no? Como que fuera una niebla. Y entonces él se quedó pensando, pero a su vez, bueno, lo contó a su familia, familiares suyos llegaron a escuchar ese sonido, esa como risa infernal, así que esto le hizo saber pues que no estaba alucinando, no era un sueño, y lo contó como anécdota ahí, ¿no? Porque decía que en medio de esas carreteras, a veces cubiertas por nieve, como en estos días, pues pasan cosas de difícil explicación. ¿Qué opinas de esto, amigo Masaru? Hemos pasado del fenómeno ovni, de la filosofía, de la ufología, a también meterle un casito paranormal que por ahí llegó hasta mí de manera insospechada. Pues, pues ahí está justamente el punto en el cual el fenómeno, todos estos fenómenos se encuentran en un mismo punto en común, ¿no? El, lo que discutíamos es por qué es que este tipo de fenómenos, como la jarracha, viene a ser un fenómeno tan local, pero después está compartido en otros sitios que aparentemente no tienen una correlación geográfica, pero sí étnica, sí de lenguaje. Por ejemplo, las creencias de los duendes, que sea muy particular en ciertas regiones, con ciertas poblaciones, es generalmente que tenga que ver con el campo en sí, o por ejemplo, lo que sucede con el chupacabras, que es bastante regional en toda la parte de Centroamérica, o este, que nunca vas a ver, pues, digamos, lo que tú mencionabas, ¿no? Un chupacabras en Corea del Norte o algo parecido, que quizás es esta conciencia compartida que hay, que, y tal vez el contacto con estas entidades que sí están unidas a esta conciencia no local, quizás, que pueden justamente encontrar los miedos más primigenios que tenemos y mostrarse utilizando eso con un propósito que no terminamos de entender, desde alimentarse de nuestra energía o lo que venga, ¿no? Es algo que no se tiene claro en sí, pero al parecer este fenómeno, tanto el fenómeno ufológico con el absurdo que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Este absurdo en el cual uno ve a su madre fallecida junto con los extraterrestres, o a Jesucristo junto con los extraterrestres, o este tipo de cosas quizás toman justamente esta parte de nuestras ansiedades, nuestros miedos o incluso nuestras esperanzas para poder o generar confianza o generar miedo, ¿no? Eh, pero pareciera que es esta conciencia no local el punto en común de todos estos fenómenos y el cual menos estamos apercibidos porque simplemente vivimos desconectados de esta conciencia no local en sí, ¿no? En medio de todas las locuras del día, las cosas que tenemos que hacer, pues definitivamente nos olvidamos de esto. Estamos metidos en las redes sociales, nos confunden con fake news
o estamos metidos en el TikTok todo el día y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cada vez nos desconectamos más de esta realidad y quizás el siguiente punto de evolución del ser humano no sea solamente la evolución intelectual, que hemos avanzado muchísimo, sino que lo que nos hemos quedado atrasados es la evolución espiritual, la evolución álbica, por decirlo de una manera. O sea, una raza, somos seres que hemos logrado primero una bomba atómica y después recién hemos logrado pisar la luna, ¿no? Creo que hemos hecho las cosas al revés en ese aspecto porque estamos evolucionando de manera dispar, ¿no? Nuestro conocimiento está avanzando mucho más rápido que nuestra espiritualidad. En un momento nos divorciamos de ella a nombre de la ciencia y creo que esa ha sido una de las cosas que nos ha dejado avanzar. Lo curioso es que actualmente la ciencia cada vez más se va acercando a este punto espiritual, hasta estos principios que básicamente han sido el inicio de toda cultura, ¿no? Básicamente la conciencia en sí, ¿no? Hablábamos hoy justo en la clase acerca de que el ser humano ha tenido este salto evolutivo en cuanto a lo que viene a ser conocimiento o por lo menos conciencia de hace unos 40.000 años, cuando de seguro nosotros pisábamos el mundo hace unos 100.000, 180.000 años atrás. Pero sin embargo, durante todo ese periodo no se ha visto una gran evolución hasta que hace 40.000 años el ser humano empezó a manifestar expresiones superiores de conciencia, como por ejemplo enterrar a los muertos con ajuares, con esta conciencia de que la vida podría continuar en otro lugar, o las pinturas rupestres que surgieron todas al unísono hace 40.000 años, o otra serie de fenómenos que hablan acerca del desarrollo de justamente asociarlos, como la aparición de los lenguajes en sí. Este tipo de cosas parecieran que fue una explosión de tal vez de conciencia más que nada, y esto fue quizás la primera introspección, el primer desarrollo de acercamiento acerca de lo que después se iría transformando en ciencia. Y llega un momento en que la ciencia la divorciamos totalmente de esos temas de la conciencia, de la espiritualidad, y ahí desde Descartes, desde separar justamente lo espiritual de lo material y quedarnos solamente con lo material, creo que es el punto en que generó esta dicotomía, este desbalance entre evolucionar intelectualmente y evolucionar espiritualmente. Tenemos a un Newton que era tan científico como espiritual en sí, ¿no? Pero después tenemos básicamente científicos que básicamente han privado de la ciencia de esta parte, de este tono espiritual, de tal punto que básicamente tienes que ser ateo o no creer en nada y creer solamente en la ciencia. Y hemos transformado la religión en la ciencia en una religión, básicamente, en la religión del descreído, del no creer, la religión de que la ciencia misma es la religión. Entonces, ahí es donde nos hemos estancado, y creo que nuevamente, actualmente los científicos, al retornar a estos principios como la conciencia en sí, los más punteros, ¿no? O sea, se habla de premios Nobel que están tras de esta investigación acerca de descubrir el misterio final, que es la conciencia, pues están retornando nuevamente a este punto. Así es, la unión nuevamente de lo que nunca debió haberse separado, el conocimiento del mundo material y también el conocimiento de lo espiritual. Como tú has mencionado en el caso de Newton, la parte de la labor científica que todos podemos conocer, también fue teólogo, y en realidad, y como también han hecho otros científicos, aunque esto por razones interesadas no se suele difundir tanto, hacían las cosas a la mayor gloria de Dios, o por decirlo de algún modo, el anhelo que les movía era conocer más la realidad de las cosas, la naturaleza, para intuir detrás de eso la mano de Dios, su mano creadora, su mano ordenadora, y pues eran otros tiempos, dirían algunos, pero en realidad hasta ahora hay muchos científicos que obran así, sino que tienen quizá algo de temor a que sus carreras o su reputación corra riesgo, porque lamentablemente no necesariamente los más capaces, pero sí los que manejan la financiación y, en fin, todo este tipo de asuntos,
sí son al parecer radicalmente ateos o por lo menos anticristianos, ¿no? Si queremos ponerlo ya en un contexto más occidental. Entonces, sí, pues hay todo este tema, pero como dicen, hay una especie de vuelta a los orígenes en eso, incluso se menciona, y esto lo ven distintos estudios alrededor del mundo, que si bien para los millennials y para la generación anterior a la millennial, ¿no? La generación X, bueno, de ahí los baby boomers, hubo todo un tema de buscar, como siempre el ser humano buscando a la rebeldía, lo que va en contra de lo establecido, romper, y eso era ser ateo o en el mejor de los casos agnóstico, ¿no? O indiferente. Pero se dice que ahora la generación Z, los Zoomers, son cada vez más religiosos, o por lo menos espirituales. Algunos buscan la religión organizada, pero otros sencillamente enfocan su espiritualidad quizá en la naturaleza, quizá en intuir que hay una fuerza motriz de todo, una fuerza generadora, y que incluso también es una fuerza que no es indiferente, sino que es realmente una personalidad superior que, que nos da el aliento de vida y que incluso en muchas ocasiones también nos propicia el bienestar y nos echa una mano, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cómo los abuelos eran creyentes, los padres fueron descreídos y se metieron en todo tipo de ideologías Sí. nefastas y los hijos le salen más hacia lo de los abuelos, se está retomando el espíritu, nunca mejor dicho, de la verdadera humanidad. Pues sí, el retorno de la juventud a la iglesia es algo que realmente llama la atención y es en verdad algo pues contradictorio, es contra todo pronóstico, ¿no? Pero quizás es la respuesta a ese vacío que hemos creado, ¿no? Un vacío que hemos estado intentando llenar con YouTube, con TikTok, con las series en cable, con las redes sociales y creo que llega un momento en que alguien se detiene y dice, no, pues algo más tiene que haber en todo esto, ¿no? Y creo que esa reacción es la que estamos en este momento presenciando todo, ¿no? Y esto está sucediendo en un momento que es sumamente polarizante en el mundo, ¿no? Esta no solamente por la polarización de lo espiritual y lo no espiritual, sino también de las derechas, izquierdas, de, de no solamente en la parte política, en la parte científica, en la parte religiosa, y esta polarización también es un punto que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar muy, muy atentos acerca de esto. Las polarizaciones nunca han sido buenas y generalmente terminan en conflicto y es el momento en que estamos, ¿no? Ahora, ahora todo el mundo tiene una posición, pero nadie entiende qué diablo significa tener una posición en sí, ¿no? Y dejamos que alguien nos dicte qué es lo que tenemos que pensar y ni siquiera lo juzgamos o ni siquiera lo criticamos, simplemente tengo esta posición y se acabó, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver en, en el primer mundo, lo puedes ver en Latinoamérica, quizás somos un poco más pasotistas de esto, ¿no? Pasamos un poquitín de esto porque no tenemos quizás un criterio formado o no nos queremos informar en sí, pero sin embargo no nos damos cuenta que nos van a envolver con este tipo de luchas y nosotros vamos a quedar ahí en medio de todo esto, pues, ¿no? Por eso sí es importante estar un poquitín enterado de que aunque estas cosas puedan ser muy lejanas, desde los fenómenos que estamos discutiendo, que podrían ser o sentirse muy lejanos para todos. O sea, el tema de si los espíritus o si los ovnis o si lo que sea nos parezcan muy lejanos, o cerca de la política en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otro sitio, pensar que no nos afecta, pues definitivamente no. Va a llegar un momento en que nos va a afectar a todos, en muchos niveles. Y creo que los fenómenos que discutimos, en el momento en que quizás se revelen, pues querramos o no, nos van a envolver. Ujú, Entonces, como les decía, el que evoluciona más rápido es el que se adapta más rápido, es el que evoluciona más rápido. ujú. Yo creo que en realidad si a nosotros nos llega a afectar algo del combate ideológico, la marea ideológica que está produciendo una lucha intelectual y a veces no solo intelectual en otras partes del mundo, como en el carcomido y viejo occidente tradicional, si nos llega a afectar a nosotros, es en buena cuenta por un tema de borreguismo, porque siempre hay grupos aquí, principalmente las élites, pero también buena parte de la masa popular
que por algún motivo, aunque se quejan del imperialismo, ¿no? Tanto económico como político, militar, ideológico y todo lo que quieran, pero a la hora de los loros les encanta imitar todo lo que venga y sobre todo, lástima, lo malo, ¿no? Que viene de la decadente Europa Occidental y de los Estados Unidos. Y no sé, allá están pues con modas extrañas, con enfrentamientos multicolores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y asumen que eso es pues lo más importante de la vida. Gracias. Y acá no tendríamos por qué meternos en eso y sin embargo también mucha gente lo asume y toma un bando otro y cuando alguien les pregunta cosas básicas no saben ni por qué lo hacen. En el fondo no somos quizá tan diferentes de nuestros parientes, los simios, ¿no? Porque ellos suelen ser grandes imitadores, ¿no? Es por eso que se les instruye al monito a hacer esto, el pobre animal no sabe ni por qué lo hace, es un elemento de circo y cómo te ríes del monito, pero cuántas personas son también así monos en el sentido de imitadores, copias, y no saben ni por qué lo hacen, cuando supuestamente los seres humanos, ¿no? Nos enorgullecemos de ser los que tenemos la conciencia, ¿no? De cada cosa, el poder del discernimiento, pero incluso ahora que estamos en época preelectoral, se ve todo este asunto, ¿no? Esas modas que salen, las redes sociales quieren encumbrar a tal o cual candidato y ves un montón de borregos ahí diciendo, ah, yo sí porque está de moda. Y ahí se bajan ese candidato como si fuera un experimento social, ya no lo siguen a él, están buscando al otro. De ahí Pues se fíjate lo que ha desaniman, pasado hoy, claro, fíjate lo que ha pasado hoy mismo, ¿no? O sea, estamos sin presidente en este momento. Pero básicamente, es que creo que antes había una persona que era activista, que entendía qué cosas lo que estaba, por la cual estaba haciendo las cosas, entendía qué cosas lo que buscaba, por qué luchaba, hacia dónde se dirigía, y después están los militantes que simplemente siguen. Y el problema es que se ha reemplazado el mundo por militantes que no saben diálogos por qué avanzan, porque los activistas, muchos de ellos se han vendido básicamente, ¿no? Como toda guerra empieza con un caudillo, pues ahora los caudillos básicamente bueno, básicamente hacen su activismo por TikTok o para TikTok. Entonces, esto es lo que nos está pasando, pues, ¿no? O sea, ¿sabes lo que yo seguimos pienso? estos ídolos de Que si TikTok. hay, que si hay seres de otros mundos que nos están observando, deben estar vacilándose de lo lindo porque tienen mucho que ver sin necesidad necesariamente de recurrir a un experimento social, porque está más que antes todo el tema y por los medios de comunicación, por la internet, las redes sociales y todo esto, esto de las modas, ¿no? Por ejemplo, ahora ha salido esta cuestión de los Terians, estos chivolos que se creen animales o dicen que tienen un espíritu de perro o de gato. Bueno, como juego siempre ha habido juegos tontos, ¿no? Toda la vida. Pero el asunto es que ya hay uno que se creyó perro, le agarró al perro y el perro le dio pues un mordisco de realidad y acabó, no sé si con rabia o habrá tenido su vacuna antirrábica, no lo sé, ¿no? Y otro que no sé si todavía estoy viendo si la noticia es verdadera, que dicen que en Argentina se creía pez, se identificaba como pez, se metió al agua y bueno, no sé si se habrá ido nadando, otros dicen que murió ahogado, yo no lo sé. Yo no me puedo meter con su autoidentificación y esa vaina. Pero a este nivel de estupidez, ¿cómo nos manipulan? Luego se va a poner la moda, no sé, de creerse árbol y quedarse parado hasta que un pájaro te encima, ¿no? Y iba a ser la identidad del árbol. No entiendo en verdad. Y supuestamente estamos en la etapa con mayor tecnología de la humanidad, con mayor alcance de la educación, con mayores oportunidades para aprender, ¿no? Y con ello nutrir tu discernimiento, pero te encuentras cada estupidez y encima hay otros que si tú criticas te dicen que está yendo en contra de la libertad, en contra del libre albedrío, en contra de la libre elección, de que si tú quieres ser un girasol perdido en el campo lo seas, o si quieres armarte un geranio en no sé qué parte del cuerpo te lo armas porque es parte de tu libertad. Esta dictadura satánica del libertinaje que lo pintan con colores de libertad cuando no lo es, ¿no? Eso a mí me parece terrible, Es, un asco, no hay es, otra palabra. es este vacío que tenemos todos, este vacío existencial que lo llenamos con tonterías, ¿no? O sea, y básicamente esa es justamente la respuesta de la sociedad al vacío que nos han creado desde, desde que alguien en la ciencia agarró y dijo, para que seas lúcido e inteligente, tienes que desechar esto que son supersticiones,
por supuesto que hay supersticiones, o sea, supersticiones que son, no hay que ser supersticioso definitivamente, pero empezamos a calificar supersticiones, valores espirituales que estaban estrechamente ligados con los valores reales que muy independientemente de las creencias religiosas, pues han sido siempre pilares bueno, del buen convivir en sí, ¿no? Entonces al momento que desechamos esas cosas, pues ese vacío no hay nada equivalente con qué reemplazarlo, excepto ideologías tontas, ¿no? La llenamos al principio con ideologías políticas y actualmente pues la estamos llenando con ideologías, llámese de género o lo que quieras llamarlo, ¿no? O sea, yo no sé si es que estamos hablando de un conflicto de ideologías de género de un tío que se crea una mesa, por ejemplo. Esto ya se ha escapado totalmente de control. La gente, esta pérdida de identidad o esta pérdida de sentido, no tiene ningún sentido, no tiene, exactamente, no tiene ningún sentido. Ujú. Así es. Y justamente por esto se ve también que hay muchas personas que se hartan de esto, se hastían y pues lo que mencioné hace un rato, ¿no? Están habiendo conversiones en realidad todo tipo de creencias. O sea, la gente cuando le quitas el alma con el ateísmo, tarde o temprano, o esa persona o sus descendientes a los que les inculquen eso, pues va a terminar buscando el agua fresca de la vida, y acá no estoy queriendo ser pro alguna religión en particular, pero terminan, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? Después de tantas décadas de ateísmo forzado y a veces incluso muertes hacia los creyentes, ¿no? Como en el caso de la Revolución Francesa y lo que siguió después, hay gente que se está pasando al Islam, hay gente que se está pasando al neopaganismo, están resucitando dioses que de repente ni siquiera creen en ellos, pero con tal de decir, caramba, me aferro a algo, ¿no? Así sea un fetiche de hace Pero tres aún mil años. así, pero igual estos extremos también dentro de la religión misma también son un peligro en sí, ¿no? O sea, no hay que confundir la religión y los sistemas en sí con lo que viene a ser la espiritualidad, ¿no? Con la búsqueda interior y hacia afuera también, ¿no? Tal vez pecamos mucho también en esta espiritualidad moderna que también nos ha estado invadiendo durante las últimas décadas, de esta espiritualidad, pues, o tal vez pseudo espiritualidad, no sé si llamarla New Age, no sé cómo llamarla, busca dentro, toda la verdad está dentro, en el interior, todo tú, pero también nos hemos dado cuenta que quizás no solamente es un tema de estar dentro, quizás el mismo hecho de lo que discutimos con acerca de la conciencia no local en sí, es que no nos hemos dado cuenta que estamos conectados con algo que está mucho más arriba de nosotros en sí, y nos hemos perdido dentro de esta búsqueda también, ¿no? Sí, Entonces ¿sabes cuál es ahí, la trampa? ¿Sabes cuál es la trampa del busca adentro, busca adentro? Que si tú te ensimismas, si tú te apartas de la sociedad, estás primero que nada yendo contra tu propia naturaleza y eso te va a hacer daño, incluso en el campo de la salud eso, mental, porque somos seres gregarios. Y no solo eso, exacto, sí, es sino verdad. que si tú te abstraes, si tú te quedas mirando hacia tu interior o a tu ombligo, no te vas a dar cuenta de lo que hace el político de turno. No te va a importar lo que hagan en tu barrio, si se bajan la casa de al lado para construir una fábrica que te va a echar el humo en la cara, o si es que te van a robar el agua, o si es que te van a hacer lo que sea, o te van a convertir en un esclavo de tu trabajo, porque tú vas a estar diciendo no, porque la respuesta está en mi interior. Por eso es que en el siglo XX han calado tanto este tipo de ideologías y la cuestión de la New Age, que a mí me parece que está direccionado a eso a propósito, ¿no? Te mezclan un montón, o sea, es Sí, como lo que yo estaba leyendo unos comentarios en línea, ¿no? Hay algunos medios que tratan de vender la idea de que supuestamente el ateísmo está a la vuelta de la esquina en todo el mundo, cuando hay un gran retorno a la fe, y esto ha sido investigado y sigue siendo investigado desde la sociología, desde muchas ramas del conocimiento, y una persona responde, ¿no? No es que vayan a dejar la creencia, es que el no creer en algo te dura 2 días y después vuelves asustado y terminas con el horóscopo. Yo, ¿cuánta gente he visto que ha pasado una mala experiencia de repente en una iglesia evangélica, que es lo más común, ¿no? Creo. Y de pronto tú los ves y un video, testimonio de YouTube que nadie se lo pidió, pero mm, lo hizo, ¿no? Dejé la iglesia evangélica, me traumé, no sé con qué cosa, y después tú lo ves y no es que se ha vuelto un ateo, una persona pues supuestamente razonante y material y que no, sino que ahora está
y con el pelo pintado de fucsia, creyendo en la piedra mágica tal, diciendo vibras para todo, diciendo que el universo conspira a su favor. O sea, se volvió una nueva era. En el fondo, Sí, pero cambió mocos por babas, ¿no? Cambió mm, basurita uno por basurita 2, ¿no? Entonces, ¿de qué cambio y de qué libertad estamos hablando? Y nos parecen no darse cuenta muchas personas. Y por eso es que yo soy tan pues contrario a la New sí, Age, porque es veneno espiritual. Para mí no es espiritualidad y por eso que cuando, incluso en círculos que hablamos de estos temas de ufología, aparece el loquito o la loquita, que empieza con el universo, vibras, me resuena. Por eso es que yo a veces soy tan, a veces hasta hiriente, porque digo, esto es pero veneno, ojo, no es otra cosa. pero, pero ojo, yo sí creo en que estamos de alguna u otra manera conectados todos entre todos y que de parte del tejido del universo mismo es justamente esta conciencia, ¿no? Pero el problema es que lo transformamos en algo diferente, ¿no? Al momento que lo transformamos en una ideología, cuando empezamos a versionarlo de la manera en que a mí me parece que, ¿no? Por suerte, la ciencia está retornando nuevamente estos principios y tenemos la ventaja, quizás una ventaja que no se ha tenido durante la historia, de poder ir avanzando en ambos extremos acompañándose, ¿no? La ciencia confirmando qué es lo que está pasando actualmente, muchas de los principios en sí mismos que fundaron todas estas creencias espirituales en sí, ¿no? Y el problema es que el que menos se da cuenta de esta nueva, digamos, evolución de la ciencia o retorno de la ciencia a estos conceptos que se parecen más a la fe, ¿no? Entonces, y quizás el tener justamente en una visión en ambos puntos nos pueda hacer entender que pues la espiritualidad no está en una piedra, en una roca, en un cristal o en algo parecido, ¿no? Quizás sí hayan principios científicos que puedan explicar temas como vibración, temas de este tipo de cosas y que nos puedan ayudar a esto, pero una verdadera ciencia en sí, no una pseudociencia o una pseudocreencia. Y parece raro que hablando acerca de ovnis, este tipo de cosas, hablemos y critiquemos pseudociencia y este tipo de cosas, pero eso también le ha hecho tanto daño al fenómeno ufológico, le ha hecho tanto daño al investigador paranormal serio, que se ha apoyado en ciencia y en muchas universidades que han tenido sus propios laboratorios investigando este tipo de fenómenos en sí. Uh -huh. Y pues básicamente eso, que hemos transformado también esta ciencia seria en pseudociencia, usando la ciencia para apoyar nuestras propias creencias y no tendría que ser así. Tenemos que tener el valor de que la ciencia nos contradiga muchas cosas, a pesar de que tengamos creencias espirituales, pero de todas maneras darnos cuenta que la ciencia en sí no tiene por qué contradecir también la parte espiritual, Uh -huh. porque si hay un Dios, ese Dios tiene que ser un Dios científico, por donde lo Exactamente. veas. Ujú. Y tiene que ser un gran genetista también, ¿no? Porque ha hecho Exacto. todas las posibilidades, todas esas mutaciones que si bien muchas llegaron a descarte, otras siguieron un camino hacia las distintas especies que ahora están, incluso nosotros que seguimos seguramente en evolución. Y bueno, otro que ya sería cosa para otro tema. Yo quiero para cerrar y justamente uniéndolo a lo que estás mencionando de cómo estas cuestiones hacen tanto daño a la imagen que tienen a veces de la ufología y de la investigación seria del llamado mundo del misterio. Hace poquito nomás, en España, hostias tíos, justamente este fantoche progre, político, no sé qué decir que pueda salir en medio sin ser censurado, llamado Pablo Iglesias, ¿no? Este líder o ex líder, Mm, creo, de ese partido ultraprogre Podemos, allá en España, sale criticando a Iker Jiménez, ¿no? Todo porque Iker mm, Jiménez, claro, se hizo conocido en el mundo del misterio, con temáticas paranormales, exploraciones, bueno, me acuerdo cuando hablaba de Belchite, de esto, bueno, cuando tenía el programa Milenio 3, y antes de eso estuvo en un programa llamado Si Amanece, Nos Vamos, como invitado, bueno, de ahí desarrolló su carrera y ahora pues eh, también incursiona de cuando en cuando en sus programas como Horizonte y otros en temas de política, en temas de actualidad. A veces no habla ni siquiera tanto del mundo del misterio, sino reflexiona sobre la actualidad, sobre todo en la parte final de Cuarto Milenio, donde hace justamente eso, hace una reflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él definitivamente no es de izquierdas, y si tiene alguna simpatía con la izquierda, definitivamente no sería con la izquierda progre. Entonces, el señor Pablo Iglesias se ha visto aludido y lo ha atacado
refiriéndose a que como uno que habla de milagros, uno que habla de exorcismos, uno que habla de ovnis, va a hablar de política. Y yo como lo comenté en una de estas publicaciones y tuvo bastantes comentarios a favor también, es curioso que alguien que apoya la mitología progre de los 90, 100, 120 y probablemente en este momento ya sean 150 géneros y todo el asunto, está, está diciendo prácticamente que el fenómeno ovni y todo esto pues es una cuestión de superstición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El burro hablando de orejas. Y como si alguien que se interesa genuinamente en el mundo del misterio, se estuviera prohibido hablar de otros temas porque eres, ¿qué cosa? Eres un elemento que no razona o no sé qué piensa, y justamente les dio una corriente ideológica que supuestamente son los tolerantes. Son los tolerantes, son los que apoyan la diversidad de ideas y de cualquier cosa, ¿no? La diversidad de piedras y no sé de qué más. Y mira, pues se le acabó la tolerancia. Pero en parte podemos ver esto como que también es debido a justamente que le da mala imagen al mundo del misterio, que haya gente que es abiertamente supersticiosa y se defienden con aquello de que quieren creer. Bueno, si quieren creer, métanse, no sé, a una organización religiosa, ¿no? No digan que son buscadores del misterio. Por eso a mí también me revienta tanto cuando aparecen los que dicen, ay, los hermanos mayores, o sea, ya los ven como semidioses a los extraterrestres, suponiendo que sean extraterrestres, ¿no? Y Pues, por eso, es por que eso los ahí ven quizás está el peligro como que más fuera una grande. secta eso. Pero ojo, es exactamente eso, ese es el peligro más grande que hay en el tema ufológico y de la espiritualidad en sí. Yo entiendo que hay un contenido espiritual dentro del fenómeno ufológico, porque sí, quizás sea la misma cara, sea otra cara de la misma moneda, sí, pero el peligro más grande, si es que esto revienta en algún momento, aquellos que van a aprovechar el momento y van a transformar esto en religiones, en millones de religiones. Si en el cristianismo mismo, que entendemos, y básicamente hay un solo libro para poder creer en él, hay tan cantidad de religiones en sí, pues imagínate pues toda la cantidad de religiones que vamos a sacar del tema ufológico, los que van a ir a adorarlos, los que van a pedir que los salven, los que están pidiendo en este momento que intervengan, que se pregunten por qué diablos no intervienen, en la misma el mismo juicio que le hacen a Dios, porque no interviene Dios, pues se lo están poniendo Sí. a los Y marcianos, de y hecho, no sabemos siquiera si son marcianos. de hecho, ahorita ya existen sectas platidistas, hay por ahí uno se topa a veces en Claro, distintos claro. grupos, los que te dicen y pontifican, ¿no? Tú ya sabrás por qué lo digo. Desde mi creencia, y te sacan lo que dijo su contactado tal, ¿no? Que a lo mejor es un farsante, yo considero, y es así, porque no, lo que tú dices no es así porque lo dijo mi contactado, que es seguramente en fin, ¿no? Pero bueno, esto da para reflexionar más, estimado amigo Masaru, y a los oyentes hemos llegado al final de Misterios a la Noche, hacer un programa que siempre te deja pensando, amigo o amigo oyente, porque pues el tiempo nos queda corto. Así es, Masaru. Un gran saludo y muchas gracias por haber estado aquí. Un abrazo a ti, a toda tu audiencia. En verdad, siempre terminamos en estas elucubraciones interesantes, pero la verdad es que si no pensamos profundo y serio en estas cosas, pues cuando realmente estemos en el meollo del asunto, pues no, no vamos a saber qué pensar. Me refiero a que la gente va a voltear a preguntarnos a nosotros lo que te decía, ¿y ahora qué? Pues en este momento es el momento en que debemos pensar No, en el ahora si qué. llega ese momento y a mí me dicen algo, yo les digo, ah, bueno, anda tú a averiguar, porque no decías que yo era el loco de los ovnis, entonces anda tú a averiguar qué está pasando. Pero bueno, ni modo. Un gran saludo, Masaru, y que te vaya muy bien. De repente los que están en radio no lo saben, pero yo lo veo y está ahí en la parte trasera de un auto, ha recorrido un gran espacio, ha estado caminando y mientras caminaba la gente lo miraba y le hablaba de ovnis. ¿Y todo para qué? Para que salga bonito este programa de Misterios al Anochecer. Gracias, Masaru, un gran saludo hasta allá, donde quiera que estés. Un abrazote, cuídese, chao, chao. Hemos llegado al final de Misterios al Anochecer, estimados amigos. Será hasta la siguiente edición, ya sea que estén en cualquiera de las radios FM que nos retransmiten o también por el medio virtual. Fuerte abrazo. Recuerden que Misterios al Anochecer, su eslogan es para la gente que no se lo cree todo. Ante todo, sentido crítico. Chau, nos estamos escuchando entonces. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos. La cultura. Misterios al anochecer.